Cuando uno es novato en la inversión cripto, la primera variable en la que nos fijamos es simple y sencillamente en el precio de las criptomonedas. Pensamos que entre más ceros haya después del punto y hacia la derecha, mejor. Este es el razonamiento de los inexpertos. Al final, Bitcoin en algún momento valía $0.001 y hoy su ATH es de $69,000, decíamos todos cuando éramos primerizos. Al principio pensamos que el potencial estaba entre la diferencia del valor futuro de varios miles de dólares y el valor presente de fracciones de centavos. 1 o 2 criptoinviernos después y miles de dólares en pérdidas más tarde, y uno entiende que el potencial no está en el bajo precio sino en la baja capitalización de mercado. Es decir, el potencial no está entre $0.001 y $100 en precio, sino entre 10 y 1,000 millones de dólares en market cap, por así ponerlo. Puesto de otra manera, una estrategia simple y eficiente de inversión en cripto no es la que busca alts con precios bajos, sino alts con baja capitalización de mercado. Estas son las altcoins verdaderamente baratas, las que hoy tienen un market cap de 5 o 10 millones y que solo llegar a 50 o 100 millones resultaría en 10x o 1000% de rendimiento. Sin embargo, la capitalización de mercado es solo una de las variables que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar la mejor estrategia de inversión. Una casi igual de importante es la existencia de la manipulación dentro de los mercados cripto. Veamos entonces este fenómeno y revisemos hacia dónde van los mercados cripto en 2023 en 3 puntos. Además del market cap, en el equipo y supply de tokens nos tenemos que fijarse. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. De acuerdo, maestro, el carácter y trabajo del equipo es fundamental, así como el supply o cantidad de tokens o criptomonedas en circulación. Hablemos entonces hoy sobre las pistas del futuro que nos dan los mercados financieros tradicionales, la naturaleza del último rally de Bitcoin y sobre la posibilidad de que los ciclos cripto sean solo obra de la manipulación. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Es importante escuchar a los mercados bursátiles tradicionales para proyectar el futuro de Bitcoin. Empecemos entonces por ahí para después seguir con la posibilidad que todos los movimientos en el precio de Bitcoin y las altcoins sean simplemente obra de la manipulación. Punto número 1. Brújula tradicional para el futuro de Bitcoin en 2023. Como Bitcoin sigue siendo considerado por los inversionistas institucionales tradicionales un activo especulativo y de riesgo, es importante saber cuáles son las expectativas justamente de los mercados bursátiles convencionales. Las expectativas por parte de los inversionistas tradicionales positivas no son. De acuerdo, maestro, y para confirmar lo anterior basta con ver un solo indicador, la tasa de interés federal implícita de Estados Unidos calculada a través de los precios de contratos futuros negociados en el Chicago Mercantile Exchange, que nos habla de las expectativas sobre la tasa de interés de referencia de la Fed. Y al ver la gráfica, dicha expectativa espera que las tasas empiecen a bajar a partir de julio. Entonces, si los mercados, es decir, si la suma o el agregado de los inversionistas esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a bajar las tasas a partir de julio, esto significa que la posibilidad de una recesión será extremadamente alta y clara en julio. La Fed sube las tasas para bajar la inflación y las baja para minimizar los efectos de una recesión, sí. Lo cual no es bueno para las proyecciones del S&P 500, pero tampoco para Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Como hemos mencionado en otros videos, lo que realmente beneficia a Bitcoin es la impresión de dólares y su inyección en la economía, y no tanto las tasas bajas. En parte porque tasas bajas implican desaceleración económica y esto último a su vez significa menos apetito de riesgo. Por un lado, qué bueno, tenemos todavía tiempo para acumular. Como la inflación todavía sigue muy alta, aquí en CryptoYoda creemos que las tasas empezarán a bajar hasta finales de 2023, pero de igual manera siempre es importante escuchar la opinión generalizada. Punto número 2. El rally no amado de Bitcoin. El rally que llevó al precio de Bitcoin a un incremento desde $16,491 el 1 de enero de 2023 hasta $31,046 por BTC el 14 de abril u 88% en menos de 4 meses, ya tiene nombre dentro de la comunidad cripto y se llama en inglés The Unloved Bitcoin Rally, o el rally no amado de Bitcoin, derivado del poco volumen detrás de este incremento. Los inversionistas todavía no se sacuden
sacuden por completo los traumas de Terra y FTX, no. Así es la verdad, maestro. Muchos inversionistas individuales e institucionales son todavía reacios a comprar Bitcoin y otras altcoins por los tropiezos cripto del 2022 y por algunos ataques regulatorios, sobre todo en Estados Unidos, a exchanges centralizados tan relevantes como Binance y Coinbase. Pero Bitcoin lleva en lo que va del año casi 80%, ¿cómo que inversionistas reacios? Sí, ciertamente Bitcoin ha tenido una recuperación en precio espectacular, pero no ha estado acompañada esta de un volumen robusto. Es decir, han sido relativamente pocos los Bitcoins comprados o demandados los que produjeron este rally con poco mérito. Y esto se debe principalmente a las heridas todavía sin cicatrizar del 2022 y los recientes dramas regulatorios en Estados Unidos. Por eso se habla de un rally no amado. Rally de cripto invierno o rally invernal, así yo le llamaría, sí. De acuerdo, maestro, nos referimos a un incremento sin tanto mérito y sustentado con poca volatilidad porque, por ejemplo, en enero de este año solo era necesaria la compra de 1.400 bitcoins para mover el precio de BTC 1% hacia arriba, mientras que a finales de abril solo la demanda o compra de 462 bitcoins ya era suficiente para incrementar su precio 1% también. En otras palabras, sí hay poca actividad bursátil, sí hay pocos bitcoins demandándose y ofreciéndose, es decir, comprándose y vendiéndose. Sí hay poco volumen, lo que resulta en que una pequeña cantidad de BTC vendiéndose o comprándose pueden mover de más su precio. Ah, ok, creo que ya entendí. Por eso dices que es un rally frágil. Exactamente. Así como fueron necesarios pocos bitcoins demandados o comprados para levantar el precio, también pueden ser pocos bitcoins ofrecidos o vendidos lo suficientes para que el precio caiga bruscamente. De ahí que sea importante, además de analizar solo el precio, también analizar el volumen detrás del mismo. Sin embargo, la pregunta que más importa aquí es si los fenómenos que provocan el bajo volumen en la compraventa de Bitcoin, el criptoinvierno y los ciclos son algo natural o más bien algo artificial. Punto número 3. ¿Criptoinvierno natural o sintético? Como criptoinversionistas, y en este punto ya nos deberían de quedar claras varias cosas fundamentales. Inicialmente, y como comentamos en la introducción de este video, lo primero en lo que nos tenemos que fijar al momento de analizar una criptomoneda no es en su precio, sino en su capitalización de mercado. La verdadera fuente de potencial, ahí se encuentra, sí. Después es importante analizar al equipo detrás del proyecto y su carácter. Una vez que tenemos eso palomeado, tenemos que entender la manifestación y existencia de los ciclos de Bitcoin, que a su vez son los ciclos del resto de las altcoins. Ciclos que se repiten cada 4 años y arrancan con el halving de Bitcoin. Cosa que hemos repetido hasta el cansancio. Pero para entender completamente esta noción, la pregunta más fundamental es la siguiente. ¿Son los ciclos de 4 años aproximadamente de Bitcoin un fenómeno natural o uno artificial, sintético y manufacturado? Un ciclo artificial es como la celebración de la Copa del Mundo o las Olimpiadas. Cada 4 años artificialmente son estos eventos organizados. Mientras que para referirnos a un ciclo natural tenemos que hablar de fenómenos como el ciclo solar, el ciclo lunar o el ciclo de las mareas. Todos estos fenómenos que se repiten o tienen un patrón cíclico sin intervención humana. ¿Cómo podría ser el ciclo de Bitcoin uno natural, joven Padawan? Empecemos por ahí, maestro. Para que los ciclos de Bitcoin, las altcoins y la industria cripto en general fueran algo natural, tendrían estos que depender al 100% del componente psicológico, donde el FOMO y el FOD se regeneren gracias a la poca memoria emocional en los humanos cada 4 años. En otras palabras, la única forma en la que podríamos hablar de ciclos de Bitcoin como algo natural sería a través de las manifestaciones de fervor y pánico cripto bursátil, su subsecuente desgaste y regeneración cada 4 años. No me cuadra, hermano, no me parece que sea algo natural entonces. De acuerdo, el FOMO y el FOD ciertamente son manifestaciones emocionales humanas naturales. Lo que no parece tan natural es que se presenten cíclicamente cada 4 años, curiosamente cada venida del halving. A menos que los humanos estén programados para emocionarse y apanicarse cada 4 años, exactamente. Hay analistas que hablan de recesiones macroeconómicas y en los mercados bursátiles tradicionales cada 7 años. Pero si nos fijamos en las gráficas de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial o índices de referencia como el S&P 500, podemos ver que este intervalo de 7 años no existe. Sin embargo, en Bitcoin sí. En Bitcoin y el criptoverso sí tenemos intervalos cíclicos de 4 años, por lo que podemos concluir que los ciclos en la industria cripto sí son artificiales o sintéticos.
¿Y quién es entonces quien manipula las cosas como para que se den estos ciclos de 4 años? Las ballenas, los inversionistas cripto que poseen 1000 bitcoins o más, poco más de 2000 personas en todo el mundo, quienes tienen el 40% de todos los BTC en circulación. Estas ballenas entonces usan al halving como banderazo o señal de comunicación indirecta entre ellas y se aprovechan de los rasgos naturales del resto de los pequeños inversionistas, sus emociones más instintivas manifestadas en el FOMO y FOD y el hecho donde 4 años después seguramente habrán olvidado dichas emociones como para crear estos ciclos y sacar el máximo provecho especulativo para ellas. En conclusión, no es que los ciclos de Bitcoin sean naturales, sino que las ballenas se aprovechan de la naturaleza primitiva y amnésica de los pequeños inversionistas para crear intervalos de 4 años y entonces comprar barato en FOD y vender caro en FOMO. Es algo simple y genial, y al mismo tiempo un poco siniestro, por eso hay que pensar como ballena. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en mayo, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.